Génesis Rodríguez llegó al mundo el 29 de julio de 1987 en Miami, Florida, pero su nacimiento no fue un evento íntimo ni reservado para la familia. Desde antes de abrir los ojos, los reflectores ya estaban apuntando hacia ella. No era una niña cualquiera, era la hija de José Luis Rodríguez, conocido en todo el continente como El Puma, y de la exmodelo cubana Carolina Pérez, 26 años menor que él. Su llegada representaba no solo la continuación de una dinastía artística, sino también el inicio de un nuevo capítulo en una historia familiar llena de controversias y tensiones que los medios no tardaron en explotar. El Puma había tenido un matrimonio anterior con la actriz y cantante venezolana Lila Morillo, con quien tuvo 2 hijas, Liliana y Lilibet. Durante años, esta pareja fue considerada la familia real del espectáculo venezolano. Sin embargo, el amor entre ambos se quebró y, en medio de rumores y titulares, el artista encontró refugio en Carolina Pérez. La relación con la joven modelo fue polémica desde el inicio, ya que se conocieron cuando ella apenas tenía 14 años. Este dato alimentó las críticas y convirtió cada paso de la pareja en un escándalo público. Así, cuando nació Génesis, la atención mediática era inevitable. La niña era vista tanto como una bendición, como un motivo más para dividir a la opinión pública. En Caracas, la primera familia de El Puma no ocultaba su descontento. Lila Morillo y sus hijas expresaron abiertamente su rechazo hacia Carolina, lo que encendió aún más los titulares de la prensa rosa. Lo que en un principio parecía una separación normal, se transformó en un enfrentamiento familiar, que con el paso del tiempo se volvería irreconciliable. Esa fractura se mantuvo durante décadas, y hasta hoy es recordada como una de las disputas más largas y mediáticas en el mundo del espectáculo latinoamericano. Pero dentro de la intimidad del hogar, lejos de las cámaras, el nacimiento de Génesis tuvo un profundo significado. En un video compartido por la actriz años más tarde en sus redes sociales, se observa un momento tierno de su infancia, donde su padre explica el origen de su nombre. Para El Puma, Génesis simbolizaba el inicio, el primer libro de la Biblia, el punto de partida de la creación. Era, en esencia, una promesa de renovación. Con una mirada cómplice hacia Carolina, el cantante reconocía que la elección había sido idea de ella. Más allá del simbolismo religioso, el nombre representaba la esperanza de un nuevo comienzo para ambos padres. Una etapa que buscaba dejar atrás el ruido del pasado y enfocarse en la construcción de una familia propia. Desde muy pequeña, Génesis mostró una inclinación natural hacia el arte. Con apenas 2 años y medio, sus padres decidieron inscribirla en clases de actuación. No lo hicieron como un capricho, sino porque reconocían en ella una chispa especial. La facilidad para expresarse, para imitar y para captar la atención de quienes la rodeaban. Con el tiempo, esa chispa se convertiría en fuego. Su formación continuó en reconocidas instituciones de artes escénicas en Miami, donde perfeccionó su técnica y adquirió la disciplina necesaria para enfrentar el competitivo mundo del espectáculo. El apellido Rodríguez era ya un pasaporte en el medio artístico, pero Génesis quería construir su propio camino. Con 16 años, debutó en la telenovela de Telemundo Prisionera, interpretando a la hija de un personaje central. Aunque se trataba de un papel secundario, fue suficiente para llamar la atención de la audiencia y de los productores. Su naturalidad frente a las cámaras, su frescura juvenil y su capacidad para transmitir emociones le abrieron puertas rápidamente. No era solo la hija del Puma, era una actriz en ciernes con un futuro prometedor. La prensa no tardó en volcarse sobre ella. Las entrevistas, las portadas y las apariciones públicas mostraban a una joven sonriente, segura de sí misma, con un brillo que parecía imposible de opacar. En 2007 protagonizó Dame Chocolate junto a Carlos Ponce, consolidando su lugar como una de las jóvenes promesas de la televisión hispana. Un año después, en 2008, interpretó a Marisela Barquero en Doña Bárbara, compartiendo escena con la icónica Edith González. Cada proyecto confirmaba que su talento iba más allá del apellido
y que tenía la madera para brillar por mérito propio. Aún así, detrás de la imagen perfecta, había una realidad más compleja. Desde que nació, Génesis cargó con el peso de las expectativas. Se esperaba de ella que fuera tan carismática como su padre, tan hermosa como su madre, y tan disciplinada como una actriz consagrada. Ese nivel de presión no es sencillo de llevar para ninguna persona, mucho menos para una adolescente que apenas empezaba a conocerse a sí misma. Cada error, cada gesto y cada decisión eran analizados y comentados. La prensa sensacionalista seguía de cerca no solo sus pasos profesionales, sino también su vida privada. El torbellino mediático que acompañó su infancia y adolescencia moldeó su carácter. Aprendió a ser fuerte, a sonreír frente a las cámaras incluso en momentos difíciles, y a mantener cierta distancia con la prensa. Pero también sembró en ella una semilla de rebeldía, la necesidad de trazar su propio camino, de no dejar que otros escribieran su historia. Esa determinación sería clave años más tarde, cuando las luces de Hollywood empezaron a encenderse para ella. En 2009, con apenas 22 años, tomó una decisión que sorprendió a muchos. Dejar atrás el cómodo mundo de las telenovelas y apostar por un futuro en Hollywood. El reto era enorme. No se trataba solo de cruzar fronteras físicas, sino de adaptarse a una industria mucho más competitiva, donde su apellido no significaba nada y donde lo único que importaba era el talento y la perseverancia. Pero Génesis estaba convencida. No quería ser recordada solo como la hija del Puma. Quería ser reconocida como una actriz de talla internacional. Comenzó una nueva etapa en su vida marcada por audiciones, rechazos y pequeñas victorias. Su determinación era inquebrantable, y aunque en el horizonte la esperaban desafíos más duros de lo que imaginaba, Génesis Rodríguez ya había demostrado desde su nacimiento que sabía vivir en medio de tormentas. La carrera de Génesis Rodríguez parecía imparable a comienzos de la década del 2000. Con apenas 16 años, la joven ya era vista como una de las promesas de Telemundo. Su frescura frente a la cámara y el carisma heredado de su padre la convertían en una estrella en ascenso. Sin embargo, en 2004, un episodio inesperado sacudió su vida personal y profesional, marcando un antes y un después del que le costaría años recuperarse. El escenario fue la telenovela Prisionera. Allí compartía elenco con el actor mexicano Mauricio Islas, quien a sus 30 años ya tenía una sólida trayectoria en la televisión. Islas era uno de los protagonistas de la historia, un hombre casado y padre de una niña pequeña. Durante una fiesta del elenco, ambos coincidieron en un encuentro que se convertiría en el epicentro de un escándalo mediático. La diferencia de edad, 14 años, sumada al hecho de que Génesis aún era menor de edad en el estado de Florida, encendió todas las alarmas. José Luis Rodríguez, el Puma, al enterarse de la situación, reaccionó de inmediato. Basándose en las leyes locales, presentó una denuncia contra Islas por violación estatutaria o abuso de menores. Delitos que en Estados Unidos son considerados graves y pueden tener consecuencias devastadoras para la reputación de cualquier figura pública. La noticia no tardó en llegar a los medios de comunicación, que la amplificaron hasta convertirla en uno de los mayores escándalos del espectáculo latino en ese momento. Las repercusiones fueron inmediatas. Mauricio Islas fue despedido de Prisionera y reemplazado por Gabriel Porras. Su matrimonio con la modelo venezolana Patricia Villasaña entró en crisis, y poco después llegó a su fin. El actor pasó unas horas en prisión antes de ser liberado bajo fianza de $7,000, mientras esperaba un juicio que mantuvo en vilo tanto a la prensa como al público. La situación lo colocó al borde del abismo emocional. Años después, en entrevistas, reconocería que llegó a contemplar la idea de quitarse la vida, convencido de que su carrera y su imagen habían quedado destruidas para siempre. Aunque finalmente fue absuelto y el proceso judicial concluyó a su favor, el daño ya estaba hecho. La prensa lo señaló sin piedad y gran parte del público lo juzgó antes de que hubiera un veredicto. Islas confesó que ser señalado públicamente como un
depredador. Fue la experiencia más dolorosa de su vida. La televisión, que lo había convertido en ídolo, le dio la espalda, y reconstruir su trayectoria le llevaría años de esfuerzo y resiliencia. Para Génesis Rodríguez, el costo del escándalo fue distinto, pero igualmente devastador. Aunque logró terminar la grabación de la telenovela y su carrera no se detuvo de inmediato, la joven actriz cargó con rumores, comentarios hirientes y críticas que la acompañaron durante años. En un primer momento, eligió el silencio. Tenía apenas 17 años y se encontraba atrapada en una situación que la superaba. El miedo y la vergüenza le impidieron hablar públicamente y la presión mediática se volvió insoportable. En 2005, un año después, rompió el silencio en una entrevista con People en español. Allí reconoció que su juventud la había vuelto vulnerable, que se sintió manipulada y sin control sobre lo que ocurría. Admitió que el miedo la había mantenido en silencio demasiado tiempo y expresó su deseo de que su experiencia sirviera para que otras adolescentes pudieran protegerse en situaciones similares. Sus palabras fueron valientes y al mismo tiempo revelaron la profundidad de la herida que cargaba. El Puma también reflexionó públicamente sobre el episodio años más tarde, en una entrevista con Jordi Rosado. Allí confesó que lo más doloroso fue sentir que la traición había venido de alguien en quien confiaban, alguien cercano a su familia. Aunque con el tiempo lograron perdonar, explicó que olvidar era otra cosa. Las cicatrices emocionales no desaparecen con un fallo judicial. En esa misma conversación, reveló un aspecto desconocido. La presión y la angustia fueron tan intensas para Génesis, que en un momento llegó a considerar acabar con su vida. Fue un periodo oscuro, del que solo logró salir gracias al apoyo incondicional de sus padres y a su propia determinación de no dejar que el escándalo la definiera. En medio de todo, hubo un acuerdo entre ambas familias para cerrar el capítulo sin involucrar dinero ni más demandas. Se trató, más que nada, de un pacto de silencio y de supervivencia, un intento de seguir adelante sin alimentar más a la prensa. Pero aunque el tiempo pasó, la controversia nunca se borró del todo. Cada nuevo proyecto de Génesis traía consigo preguntas incómodas. Cada aparición pública era analizada con lupa, y cada error era magnificado por quienes todavía la miraban a través del prisma del escándalo. Paradójicamente, lo que pudo haber destruido su carrera terminó por fortalecer su carácter. A partir de entonces, la actriz decidió tomar el control de su vida profesional. Se alejó de las telenovelas, un terreno donde la exposición mediática era inevitable, y comenzó a mirar hacia Hollywood como un espacio en el que podía reinventarse. Su motivación ya no era únicamente triunfar, sino demostrar que era más que un apellido y mucho más que un titular sensacionalista. El caso también dejó lecciones para la industria. Quedó en evidencia la falta de protección hacia los jóvenes actores en los sets de televisión, especialmente en la industria hispana. No existían protocolos claros ni sindicatos que velaran por los derechos de los menores de edad en producciones televisivas. Génesis, años después, hablaría sobre esta carencia y señalaría que ese vacío la había dejado desprotegida. Su testimonio se convirtió en un llamado de atención para que nuevas generaciones de actores contaran con las garantías que a ella le faltaron. El escándalo con Mauricio Islas fue, sin duda, una herida profunda en la vida de Génesis Rodríguez. La expuso al juicio público cuando apenas estaba construyendo su identidad, la obligó a madurar de golpe y la enfrentó a la cara más cruel de la fama, pero también sembró en ella una resiliencia que marcaría todo su futuro. Aprendió que la fama puede ser efímera, que los aplausos se apagan, y que la única forma de sobrevivir es aferrarse a la verdad propia. Tras el huracán mediático que marcó su adolescencia, Génesis Rodríguez decidió que no quería vivir bajo la sombra del escándalo ni del apellido. Había comprendido, quizá demasiado joven, que la prensa puede elevarte a la cima en un día y hundirte al abismo al siguiente. Por eso, en 2009, cuando su carrera en las telenovelas estaba en pleno auge, tomó una de las decisiones más arriesgadas de su vida: dejar atrás la comodidad de ser estrella juvenil de Telemundo
para perseguir un sueño aún mayor: conquistar Hollywood. El reto era inmenso. A diferencia de la televisión hispana, donde su apellido y su carisma abrían puertas, en la meca del cine todo empezaba desde cero. Allí nadie la veía como la hija del Puma, ni como la joven que protagonizó Dame Chocolate. Era una actriz más, formada en Miami, con acento latino y con la presión de demostrar que su talento podía superar cualquier prejuicio. Los primeros meses en Los Ángeles estuvieron llenos de audiciones, rechazos y silencios. Hollywood es un territorio hostil para los recién llegados. Miles de actores compiten cada día por un papel, y la mayoría terminan escuchando un no antes de recibir una oportunidad. Génesis lo sabía, pero no se dejó vencer. Su disciplina, la misma que la había llevado a destacar en las telenovelas, se convirtió en su mayor fortaleza, mientras otros desistían. Ella se levantaba, se preparaba y regresaba a los castings. Poco a poco, las puertas comenzaron a abrirse. En 2012 consiguió un papel en Casa de mi Padre, una comedia protagonizada por Will Ferrell y Diego Luna, donde interpretó a Sonia. Aunque era un proyecto satírico y de nicho, fue su primer acercamiento a un público distinto. Un año después, llegó su gran oportunidad en Identity Thief, 2013, donde compartió pantalla con Jason Bateman y Melissa McCarthy. La película, un éxito de taquilla, le permitió mostrar su versatilidad en la comedia y empezar a ser reconocida fuera del mercado latino. En 2015, participó en Run All Night junto a Liam Neeson, un thriller de acción que la colocó frente a un público aún más amplio. Con cada papel, demostraba que no había viajado a Hollywood a probar suerte, sino a consolidar una carrera internacional. La crítica elogió su naturalidad y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros, desde la comedia hasta el drama y la acción. Pero quizá uno de los momentos más significativos de su paso por Hollywood llegó en el terreno de la animación. En 2014 prestó su voz a Honey Lemon, uno de los personajes principales de la película de Disney Big Hero 6. La producción fue un éxito mundial, ganando el Oscar a Mejor Película Animada. Para millones de niños, Honey Lemon se convirtió en un referente de inteligencia, bondad y valentía. Génesis no solo encontró un papel inolvidable, también descubrió la magia del doblaje, un mundo donde su voz podía trascender fronteras y acompañar a generaciones enteras. El trabajo de voz la mantuvo vinculada a la franquicia en series y spin-offs posteriores, y consolidó un aspecto diferente de su carrera. Ya no era únicamente una actriz frente a la cámara, sino también una intérprete capaz de dar vida a personajes animados que marcarían a la cultura popular. Su incursión en la televisión estadounidense también dejó huella. En 2011 apareció en la serie Entourage, y más tarde en The Last Stand y What to Expect When You're Expecting. En 2012 formó parte del elenco de Casa de mi Padre, y en 2013 se sumó al reparto de la serie The Umbrella Academy, donde se rumoreó que interpretaría a Sloane, un personaje que luchaba entre la lealtad familiar y sus propios sueños. Aunque su participación fue breve, generó expectativas sobre un posible regreso a proyectos de gran impacto. Sin embargo, más allá de los papeles, lo que marcó su paso por Hollywood fue el proceso personal. Allí aprendió a convivir con el no, a no tomarse los rechazos como fracasos, sino como parte natural del camino. También se enfrentó a un dilema identitario. ¿Cómo triunfar en un mercado que suele encasillar a los actores latinos en roles estereotipados? ¿Cómo ser fiel a sus raíces sin quedar atrapada en personajes secundarios o caricaturescos? La respuesta la encontró en su propia determinación. Génesis decidió aceptar solo aquellos papeles que le permitieran crecer como actriz y que no redujeran su identidad a un cliché. En entrevistas, dejó claro que su meta era ser reconocida por su talento, y no solo por su belleza o su origen. Quiero que me tomen en serio como actriz, no como una cara bonita, llegó a declarar en 2012. Esa declaración sintetiza su lucha en Hollywood: romper barreras, abrir caminos, y demostrar que una mujer latina podía ocupar cualquier papel,
desde heroína hasta protagonista de acción. Pero el camino no estuvo exento de sacrificios. El ritmo de trabajo en Hollywood era implacable. Las largas horas de preparación, los viajes constantes y la presión de mantenerse relevante le pasaron factura en lo personal. Hubo momentos de soledad, de incertidumbre y de dudas sobre si realmente había tomado la decisión correcta al dejar atrás las telenovelas. Sin embargo, cada vez que aparecía un nuevo proyecto, esas dudas se disipaban y se transformaban en impulso para seguir adelante. El apellido Rodríguez seguía pesando, aunque de una forma diferente. En Estados Unidos, su vínculo con El Puma no era tan conocido, pero en Latinoamérica, los medios continuaban comparándola con su padre. Ella, consciente de ello, buscó marcar distancia. Construyó su propio camino, sus propios logros y su propia identidad artística. El Hollywood que encontró no era fácil, pero sí era un lugar donde podía reinventarse. Y Génesis lo hizo. Dejó de ser la joven promesa de las telenovelas para convertirse en una actriz versátil, bilingüe, capaz de moverse entre géneros, idiomas y formatos. Una artista que, después de haber sobrevivido a un escándalo mediático y a la presión de la fama temprana, estaba lista para definirse bajo sus propios términos. Antes de su salto definitivo a Hollywood, hubo un proyecto que marcaría la vida y la carrera de Génesis Rodríguez. La telenovela Doña Bárbara, 2008. A simple vista, era solo un papel más en su ascendente trayectoria. Sin embargo, lo que ocurrió dentro y fuera del set transformó a la joven actriz en una mujer consciente de las exigencias y peligros del mundo del espectáculo. La producción, grabada en zonas rurales de Colombia, fue ambiciosa desde el inicio. Doña Bárbara, basada en la novela de Rómulo Gallegos, exigía escenarios naturales que reflejaran la dureza de los llanos y la esencia de la historia. Para los actores y el equipo técnico, aquello significaba enfrentarse a jornadas extenuantes, condiciones adversas y, en muchos casos, riesgos que trascendían lo artístico. Génesis, que interpretaba a Marisela Barquero, la hija de la protagonista, se vio obligada a adaptarse rápidamente a un entorno muy distinto al glamour de los sets de Miami. Las anécdotas de aquel rodaje revelan el nivel de sacrificio que implicaba el trabajo. El equipo debía desplazarse constantemente por carreteras montañosas de difícil acceso, muchas de ellas en condiciones precarias y con riesgo de accidentes. En una ocasión, uno de los trabajadores sufrió un percance fatal mientras transportaba materiales después de una jornada nocturna. Esa tragedia dejó una huella en todos, y les recordó que la producción estaba expuesta a peligros más allá de los que aparecían en el guión. Para Génesis, la experiencia fue aún más intensa. En medio de una de esas jornadas, el camino hacia el set quedó bloqueado por un camión. La única manera de llegar a tiempo fue subir a una motocicleta enviada por la producción. A pesar de su miedo a ese medio de transporte, no tuvo alternativa. El trayecto fue angustiante y terminó con una quemadura en la pierna al intentar aferrarse al vehículo. No solo el dolor físico la acompañó durante semanas, también la sensación de vulnerabilidad en un ambiente que parecía exigirlo todo sin medir las consecuencias. Además de los desafíos logísticos, las condiciones técnicas no siempre eran favorables. Hubo jornadas en las que el set quedó completamente a oscuras por fallas eléctricas, obligando al elenco y al equipo a improvisar con los recursos disponibles. Para una actriz joven, aún en formación, estas circunstancias resultaron una escuela de vida. Aprendió que la disciplina y la resiliencia eran tan necesarias como el talento, que actuar no era solo memorizar líneas, sino mantener la compostura cuando todo alrededor parecía derrumbarse. Sin embargo, no todo fue adversidad. Doña Bárbara también le regaló a Génesis amistades y aprendizajes inolvidables. Compartir escenas con la legendaria Edith González le permitió observar de cerca el profesionalismo de una actriz consagrada. Edith no solo fue una colega, sino también una especie de mentora, alguien que le enseñó a mantener la elegancia incluso en medio del caos.
También trabajó junto al actor peruano Christian Mayer, con quien inició una relación sentimental que se prolongó hasta 2010. Aquella historia de amor, nacida entre cámaras y paisajes agrestes, acompañó a Génesis durante varios años, aunque más tarde ambos siguieron caminos separados. Años después, cuando fue entrevistada sobre aquella etapa, Génesis describió la producción como una telenovela dentro de otra. Mientras en pantalla se desarrollaban los conflictos de Doña Bárbara, tras bambalinas el drama era igual de intenso. El cansancio, las tensiones y los incidentes pusieron a prueba a todo el elenco, pero también forjaron un espíritu de equipo que aún recuerdan quienes formaron parte del proyecto. El papel de Marisela Barquero fue fundamental para consolidar a Génesis como actriz dramática. Su personaje representaba la inocencia y la esperanza frente a la dureza de Doña Bárbara y exigía un registro emocional profundo. La crítica destacó su capacidad para transmitir vulnerabilidad y fuerza al mismo tiempo, una combinación que convenció a muchos de que estaba lista para retos mayores. Para Génesis, aquella interpretación fue una especie de rito de iniciación. Salió de la experiencia más fuerte, más segura de su talento, y con una visión más realista de lo que significaba dedicarse a la actuación. La intensidad del rodaje también coincidió con un momento crucial en su vida personal. Todavía arrastraba las secuelas emocionales del escándalo con Mauricio Islas y las tensiones familiares derivadas de la exposición mediática. En ese contexto, Doña Bárbara funcionó como un refugio y, al mismo tiempo, como un desafío. Le permitió concentrarse en su arte, pero también le recordó que la industria no ofrece tregua. Aún con heridas abiertas, debía rendir al máximo frente a las cámaras. Esa dualidad, fortaleza en público, fragilidad en privado, acompañaría a Génesis en los años siguientes. Si bien Doña Bárbara fue un éxito en términos de audiencia y reconocimiento, la actriz se marchó de Colombia con la sensación de que había entregado más de lo que debía. El precio de la excelencia había sido alto, pero la experiencia también le dejó un tesoro invaluable: la certeza de que podía superar cualquier obstáculo. En retrospectiva, Génesis ha descrito aquel periodo como uno de los más formativos de su vida. El miedo, el dolor y las pérdidas marcaron su memoria, pero también le enseñaron que la resiliencia no es una cualidad abstracta, sino un músculo que se desarrolla en situaciones extremas. A partir de Doña Bárbara, comprendió que la actuación no es solo un trabajo, sino una prueba constante de carácter. Con ese aprendizaje a cuestas, Génesis estaba lista para enfrentarse a lo que viniera después. Ya no era solo la promesa juvenil de las telenovelas, sino una actriz curtida en experiencias reales, con cicatrices físicas y emocionales que la hacían más fuerte. El Hollywood que la esperaba se convertiría en un nuevo campo de batalla. Pero ella llegaría con la convicción de que ninguna adversidad podía derribarla. Después de una carrera marcada por luces brillantes y sombras profundas, Génesis Rodríguez aprendió que a veces el silencio es la forma más poderosa de resistencia. Su ausencia intermitente en la industria en los últimos años generó rumores. ¿Se había retirado? ¿Había decidido abandonar la actuación? ¿O simplemente estaba eligiendo con cuidado los proyectos que realmente le importaban? En un mundo que exige visibilidad constante, ella optó por la discreción, un acto de valentía en sí mismo. Lejos de los foros de televisión y las alfombras rojas, Génesis encontró un nuevo equilibrio. Su vida personal empezó a ocupar el espacio que antes monopolizaba su carrera. En 2020, durante la filmación de la serie The Fugitive, conoció al actor Brian Geracti, famoso por su papel en Chicago PD. Lo que comenzó como una amistad profesional, terminó convirtiéndose en una relación sólida y estable. A diferencia de otras parejas del medio, ambos decidieron mantener un perfil bajo, alejados del exceso de exposición mediática. Aunque rara vez comparten detalles en redes sociales, las pocas imágenes que circulan muestran a una pareja cómplice, disfrutando de viajes y momentos íntimos sin la necesidad de convertirlos en espectáculo. Para Génesis, este amor representó un refugio, una oportunidad de construir una vida personal, lejos de la presión constante de los titulares.
Brian, apasionado del surf y la vida al aire libre, aportó a la relación un sentido de libertad y simplicidad, que contrastaba con el ruido del mundo del entretenimiento. La relación con Geraghty también coincidió con un momento de madurez en la carrera de Genesis. A diferencia de sus primeros años, cuando cada papel era un paso urgente hacia el estrellato, ahora la actriz se permitía elegir con calma, priorizando su bienestar emocional por encima de la exposición mediática. Entendió que la fama sin estabilidad puede ser una jaula y que la verdadera plenitud se encuentra en el balance entre lo profesional y lo personal. En paralelo, su vínculo con su padre, José Luis Rodríguez, siguió siendo una constante. Aunque en el pasado había tensiones familiares con las hijas mayores del cantante, el Puma nunca dejó de mostrar públicamente su orgullo y amor por Genesis. En junio de 2023, por ejemplo, compartió en redes sociales una fotografía con ella acompañada de un mensaje emotivo. Lo más importante es construir recuerdos felices y rodearse de personas que estén en los buenos y malos momentos. Palabras que no solo reforzaban la relación padre-hija, sino que también reflejaban la madurez alcanzada después de años de turbulencia. En lo profesional, la expectativa sobre un posible regreso de Genesis a la televisión internacional volvió a crecer con los rumores de su participación en la tercera temporada de The Umbrella Academy, la exitosa serie de Netflix. Se hablaba de un nuevo personaje llamado Sloane, una joven soñadora atrapada entre la lealtad a su familia y el deseo de seguir su propio camino. Un rol que, de confirmarse, resultaba casi simbólico, pues reflejaba la misma tensión que Genesis había enfrentado en su vida real. El conflicto entre las expectativas familiares y sociales y la necesidad de trazar un destino propio. Más allá de los rumores, lo cierto es que Genesis nunca ha dejado de ser parte del mundo del entretenimiento. Su voz como Honey Lemon sigue viva en la franquicia de Big Hero 6 y su presencia en redes sociales, cerca del 1.000.000 de seguidores, la mantiene conectada con un público que continúa admirándola. En sus publicaciones mezcla trabajo, viajes, recuerdos familiares y campañas publicitarias, siempre con un estilo cuidado y sin caer en el exceso de exposición. Pero quizás lo más significativo de esta etapa no está en lo que muestra, sino en lo que elige no mostrar. A diferencia de otras celebridades, Genesis no necesita compartir cada detalle de su vida para seguir siendo relevante. Su historia, marcada por un escándalo en la adolescencia y por la presión constante de la fama, le enseñó que preservar la intimidad es un acto de supervivencia. Ese aprendizaje se refleja en la forma en que maneja su carrera y su vida personal hoy en día. El paso del tiempo también ha permitido mirar con otros ojos el escándalo que la marcó en 2004. Mientras Mauricio Islas reconstruyó su vida y su carrera en México, Genesis logró transformar aquella herida en una fuerza silenciosa. Habló públicamente del tema cuando sintió que era necesario, pero después decidió no permitir que esa experiencia definiera toda su trayectoria. En vez de convertirse en la actriz del escándalo, eligió ser la actriz que sobrevivió y se reinventó. Han pasado casi 2 décadas desde aquel episodio, y la conversación pública se ha desplazado hacia otros temas. Hoy, lo que define a Genesis Rodríguez no es el pasado, sino su resiliencia, su versatilidad y su capacidad de elegir cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Su carrera es la prueba de que un golpe mediático no es el final, sino a veces el inicio de una nueva narrativa. El futuro de Genesis sigue abierto. Puede regresar a las pantallas internacionales, seguir explorando el doblaje, o incluso dar un giro inesperado hacia la producción o la dirección. Lo cierto es que cada decisión que tome estará marcada por una verdad aprendida a la fuerza. El éxito no se mide solo en premios o portadas, sino en la capacidad de vivir en paz consigo misma. Y quizá esa sea la lección más poderosa que deja su historia. Genesis Rodríguez no es únicamente la hija de un ícono, ni la actriz que brilló en telenovelas y películas de Hollywood, ni la joven que sobrevivió a un escándalo mediático. Es, sobre todo, una mujer que aprendió a transformar el dolor en fortaleza,
a elegir el silencio como escudo y a escribir su propio destino sin pedir permiso.